Para poder ser millonario en una empresa de tequila, tienes que empezar siendo billonario. Cuando tú trabajas con el dinero de ajenos, que hablas de mucho dinero, pues no es tu dinero. Cuando trabajas ya con tu propio dinero, pues te das cuenta que se te acaba muy rápido haciendo inversiones y que Sí. requieres de socios estratégicos. Decimos nosotros que la venta no es la primera vez, es la segunda vez, ¿no? Pero sí hay un componente muy importante que sigue siendo la publicidad. La botella tiene que estar bonita, el caldo, decimos, el líquido tiene que estar muy bonito, el distribuidor tiene que ser extraordinario. Todo eso, si lo haces muy bien, representa el 50%. El otro 50% realmente es la publicidad con la que estás llegando. Yo sí creo en las sociedades y un socio es mucho más importante que el propio negocio muchas veces. ¿Por qué? Porque el socio te puede destruir tu negocio. Cuando estamos dentro de nuestro negocio, pues muchas veces dejamos de ver aspectos que para un inversionista es importante y justo el día de hoy pues nos acompaña Jaime Celorio. Jaime ha invertido en múltiples empresas y justo hoy nos va a compartir, bueno, desde una óptica de inversión, qué aspectos tenemos que considerar en nuestro negocio para pues tener un mejor crecimiento. Jaime, bienvenido a Crecedorex, un gusto tenerte el día de hoy. Gracias, muy amable, un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Jaime, pues me gustaría empezar pues con una clásica pregunta que es, bueno, Jaime, ¿cuál es tu negocio o cuáles son tus negocios y cómo han crecido en los últimos años? Pues bueno, he tenido varios negocios. Yo realmente empecé, mi formación profesional fue en el mundo de las finanzas, trabajando para Goldman Sachs en el startup en México. Ajá. Luego trabajé con ellos un par de años en Nueva York. Luego fui director financiero de Merrill Lynch. Y estuve metido en ese ambiente. Fui director también de un banco listado en la bolsa de Nueva York, se llama Bladex. Y de ahí ya me volví independiente. Una vez que te vuelves independiente, empiezas en la vida real, jugando con tu propio dinero Claro. y cambia muchísimo la manera en la que tú ves las inversiones cuando tú trabajas con el dinero de ajenos. En el caso cuando yo trabajaba en casas de bolsa y en bancos, que hablas de mucho dinero, pues no es tu dinero. Cuando trabajas ya cuando trabajas ya con tu propio dinero, pues te das cuenta que se te acaba muy rápido haciendo inversiones y que Sí, requieres de socios estratégicos para lograr tus inversiones, ¿no? Y entonces he estado en varios giros. Uno de los principales giros en donde he estado es también en el giro restaurantero y en la parte también de bebidas alcohólicas, con una marca de tequila que lanzamos. Y esos han sido un poquito mis negocios en los últimos años. Y recientemente, por acá en el sureste del país, tenemos unas cafeterías que ya lanzamos y es en donde nos estamos enfocando también. claro. Se me hace muy interesante este cambio de mentalidad de, bueno, de pues hacer inversiones con dinero que no es tuyo a hacer inversiones con dinero que ya es tuyo. ¿Qué es lo que principalmente cambia dentro de ti a nivel de mentalidad cuando haces uno y cuando pasas allá, ahora sí, jugar con tu O dinero? sea, yo sí creo que tienes que tener, o sea, jugar con tu propio dinero solo, pues estás muy limitado, ¿no? Ujú. A un crecimiento. Sin embargo, también es muy difícil que tengas tú una credibilidad si no pones tú tampoco dinero, ¿no? Claro. Entonces, le dicen los americanos, dicen un poquito, put your money where your mouth, ¿no? Y da esa credibilidad cuando tú mismo estás también en el mismo nivel de riesgo Ok. junto con tus inversionistas, ¿no? Y al inversionista le da una seguridad sabiendo que tú mismo estás pues poniendo tu dinero y entonces pues ya compartes ese riesgo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo decides dónde pones el dinero? ¿En qué tipo de negocios? ¿En qué tipo de industrias? ¿Tú tienes alguna preferencia en particular? ¿Evalúas algo específico dentro de los negocios? ¿Qué consideras tú? Mira, en mi experiencia tienes dos tipos de negocios, los negocios que son muy a largo plazo, Ujú. en donde de alguna manera esos negocios no necesariamente te van a generar caja Ok. el día uno, ¿no? Y es complicado porque cuando estás manejando esos negocios traes valuaciones, Mm. que está creciendo el negocio a nivel valuación porque estás ganando participación de mercado y tu negocio se va a evaluar en función a esa participación de mercado que estás ganando, pero no necesariamente está generando la caja porque también estás en la etapa de crecimiento del negocio y Ujú. cuando estás creciendo tu negocio tienes que Estás quemando. reinvertirlo todo. El tener un negocio en temprana edad y estar tú cobrando dividendos y no inyectándoselo de vuelta al negocio, hace que no pueda crecer, ¿no? Claro. Y se vuelve muy limitado en ese momento el negocio, ¿no? Entonces, mi idea es tener Ujú. precisamente una mezcla de negocios. Por un lado, puedas tener negocios a muy largo plazo, pero por otro lado, tengas negocios donde te esté generando caja
y entonces yo lo digo un poquito que puedas estar envasándote por un lado Ujú, y por el otro lado bateando de home run, ¿no? No claro. necesariamente los de home run te van a funcionar, pero si te funciona, pues es muy bueno, ¿no? Claro. Ahora, ¿podrías darnos un par de ejemplos, uno de corto plazo, uno de más largo plazo? Bueno, sí, bueno, en lo que yo veo un poquito, por ejemplo, de largo plazo son a lo mejor los negocios de tecnología. Ajá. Entonces, también tu captación es precisamente el mercado. En el caso del tequila en específico, así era un negocio muy a largo plazo en función a que tenías que ganar participación de mercado. O sea, estas empresas se evalúan en función al número de cajas y los puntos de distribución que tienes. Entonces, era un modelo en donde en el momento que ya empezabas a generar algo de caja, tenías que abrir el siguiente mercado y el siguiente mercado y el siguiente mercado. Entonces tienes que ir abriendo diferentes mercados para poder ir ganando puntos de distribución y para ir ganando cajas, ¿no? Entonces la empresa no necesariamente te la estaban valuando en función a lo que te genera de caja, ¿no? Claro. Sino en función al, al, a A la la proyección valuación al y la futuro. proyección que tiene la empresa y los puntos de distribución que tienes, ¿no? Claro. Entonces se vuelve muy interesante porque dices, ay, en papel valgo un chorro, ¿no? Es difícil porque no necesariamente estás viendo los flujos, ¿no? Y un negocio a lo mejor como el actual en donde estoy, el negocio de cafeterías, ese cambie, ese sí tienes unos clientes constantes, diarios, Ujú. que están yendo todos los días y ese negocio te está generando caja directo, ¿no? Ahora esa caja, pues sí, a lo mejor estás decidiendo reinvertirla en el negocio. Pero en el caso, por ejemplo, del tequila, cambio, me regreso un poquito, te genera caja inmediata cuando es tu primera venta, pero tienes que invertir muchísimo Claro. en publicidad. O sea, ahí el tema clave en esos negocios es el tema de publicidad. Y ahí se te puede ir muchísimo dinero, ¿no? Y es abrir mercado. El abrir Claro. mercado en un negocio de bebidas es muy, muy costoso. Claro. Me gustaría darle un doble clic a cómo has crecido tu empresa de tequila, porque creo que pues todos hemos conocido a alguien que ya sabes, en medio de un par de copas dice, no, yo quiero poner mi marca de tequila, ron, lo que sea. Y en este caso, pues bueno, creo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿cómo le haces para crecer una marca de tequila? Bueno, dicen que para poder ser millonario en una empresa de tequila, tienes que empezar siendo billonario. No, no es cierto. Fíjate que es cuando tienes experiencia viviendo en el extranjero y haciendo negocio en el extranjero, pues es muy bonito porque te das cuenta que México, dentro de todas las cosas padres que tiene a nivel turismo y las bellezas naturales que tiene, en cuestión de alimentos, pues tiene una gran Sí. variedad. Y entonces, cuando haces negocios a la gente que viene a México, que tú vas, buscas restaurantes donde tú les puedas enseñar un poquito de tu cultura, ¿no? Ujú. Y en la parte de la vida es lo mismo. Siempre el extranjero pues, de México, si le dices cuál es la bebida número uno, pues es el tequila. Y con lo que Sí. ellos quieren conocer es eso. Cuando tú ya conoces esa parte, eh, pues es tu modo de hablar y de enseñarles, ¿no? Ujú. Y muchos años yo lo hice trabajando con extranjeros, enseñándoles cómo se tomaba el tequila y qué hacía y cuáles Mm. tequilas eran buenos. Y cuando vivía en Estados Unidos hace veintitantos años, la primera vez que me fui a vivir a Nueva York, pues empezaba a saber muy pocas marcas y de repente ya había tres marcas y de repente cuatro y de repente cinco, ¿no? Y de repente algunos extranjeros decían, no, me tomo un tequila contigo, pero la marca que ellos creían que era la buena era la más corriente, ¿no? Y tú decías, ah, perfecto, tómate esa porquería, ¿no? Y tú ya sabías de otras marcas en donde empezabas a decir, ah, bueno, y me di cuenta de ese mercado y ahí fue donde yo dije, ah, pues hay una ventaja competitiva, o sea, mi Ujú. experiencia profesional de haber conocido cómo de alguna manera lo estuve vendiendo, dije, ahora lo voy a seguir vendiendo, pero a lo mejor trato de ahora de hacer dinero con esto, ¿no? Claro. Y de ahí surge esa idea, ahora es muy bonito porque pues, tú puedes ir a vender México de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, cuando vas tú, vendes el agave, explicas a la gente, también hay una capacitación importante, porque la gente no sabe que cuando está o sea, tomándose un tequila en ese momento, pues hay muchos años atrás de eso, ¿no? Y hay Claro. muchas manos que creen que es un producto, no es artesanal, hay que explicarles precisamente, espérate, desde que se cultive el agave hasta que se cosecha, hasta que vamos y hacemos la destilación y todo el proceso, ya cuando lo entienden y cuando lo añejas, todo dicen, ah, caray, o sea, me estoy tomando algo que Ujú. tiene a lo mejor, tardó 7 años, pues sí, ¿no?
Entonces ahí ya cambia un poquito la mentalidad de la gente, te das cuenta de la oportunidad. Y es bonito porque cuando estás en otros mercados en Europa, cuando estás en Nueva Zelanda, en Canadá, que también abrimos Ujú. mercado, pero principalmente Estados Unidos, pues estás vendiendo tu país. Y Claro. eso es la verdad muy bonito, ¿no? Qué padre. Y ahora, justo cómo encuentras el nicho y cómo te haces un espacio en el mercado, porque luego también creo que este tipo de industrias son bastante competidas, las líneas entre un producto y otro pueden no ser tan claras, al menos en términos de diferenciación. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes para encontrar el nicho, para decir, bueno, por aquí vamos y para crecer prácticamente el mercado? Sí, uno encontramos el nombre del juego en el mercado Ujú. de la categoría de tequila son tus distribuidores. Ok, O sea, los distribuidores en Estados Unidos son los que van a lograr realmente hacer que tu producto tenga. tracciona. Exacto. Eh, Ahí la relación con ellos es fundamental. El hecho de que tú estuvieras involucrado, que pudieras poder hablar con ellos en su idioma, pero Ujú. también podías llegar a hablar o sea, en español, en donde le dabas cierta autenticidad de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos estaban acostumbrados a ver también estoy hablando de hace 10 años, estaban acostumbrados a ver a empresarios, o Ujú. sea, de las grandes marcas que llegaban a hacer negocios con ellos, pero no a dueños, ¿no? Mm. Y eso en ese momento traes un giro diferente donde tú puedes llegar directamente siendo el director general, el fundador de la empresa, y entonces eso les gustaba ya mucho, ¿no? Y después cambió mucho en tema de mercadotecnia el tener una marca a través de un influencer o de un Ujú. celebrity, ¿no? Entonces, en su momento nosotros tuvimos un celebrity que eso fue lo que nos ayudó a abrir muchos mercados. O sea, cambió radicalmente de Sí. yo tener que ir a dar un speech de venta y explicar la capacitación y pruébenlo y miren y toda la parte del glamour Sí. a llevar a un celebrity y decirle el señor es el dueño de la marca y le compraban, o sea, él no tenía que abrir la boca, él nada más tenía que decir que era celebrity, ¿no? Y ese modelo se empieza a replicar. Claro. Y de hecho hay unas 7, 8 marcas de tequila que empiezan a darse cuenta de eso y todos empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Nosotros fuimos de la mejor de los principiantes en eso, el ver a lo mejor un fenómeno como George Clooney cuando empezó, Ujú. que no es diferente a lo mejor a lo que hace al día de hoy, por ejemplo, con el café también, Sí. ¿no? Que te das cuenta muchas veces que la calidad no es ahí, pero la mercadotecnia sí es ahí, ¿no? Y Claro. eso es lo que les ayuda a tener unos grandes productos de consumo, no necesariamente en calidad de producto, pero sí en negocio, ¿no? Claro, y ahí es donde Eh, tienes el tequila de La Roca, el es tequila de correcto, es Hamilton correcto, y es de correcto. todos los que vengan, ¿no? Ahora, desmenuzando, llamémosle así, los elementos para crecer una marca, pongámosle de tequila, tenemos por un lado los canales de distribución, que al final son los que te traccionan y te mueven el producto. Tenemos la exposición, llamémosle así, de la marca, apalancado de una celebridad. ¿Qué otros elementos dirías que hay para pues, crecer una marca de O tequila? sea, sí tiene que existir la calidad. O sea, al Claro, final de cuentas, por más que seas a lo mejor La Roca, que tengas 300 millones de seguidores, pues sí, sí te lo van a comprar la primera vez. Decimos nosotros que la venta no es la primera vez, es la sí, segunda vez, ¿no? O sea, el tú poner a lo mejor el producto en la boca del consumidor, lo puedes llegar a hacer a través de eventos, etcétera, pum, pum, publicidad, llega. El tema es que realmente se enganche con mm, tu producto y que lo sigan consumiendo, ¿no? claro. Este, yo creo que uno de los diferenciadores claramente sí tiene que ser la parte artesanal, la parte de Ujú. calidad, pero sí hay un componente muy importante que sigue siendo la publicidad. O sea, Claro. yo digo, o sea, la botella tiene que estar bonita, el caldo, decimos, el líquido tiene que estar muy Ujú. bonito, el distribuidor tiene que ser extraordinario, la relación que tienes tú con los puntos de consumo, etcétera, ¿no? Pero todo eso, si lo haces muy bien, a lo mejor representa el 50%. El otro 50% realmente es la publicidad con la que estás llegando a tus clientes finales, ¿no? Ya. ¿Y qué error ves, por ejemplo, en otras marcas de bebidas alcohólicas, digamos, que cometen en el Inter y que pues tal vez eso de alguna forma frena el crecimiento que ellos tienen? Yo lo que veo, estamos ahora en una tendencia precisamente de seguidores, de gente y las nuevas generaciones que realmente sí se están dejando llevar eh, por la gente que influye, en Ujú. este caso son los líderes de opinión, ¿no? Y líderes de opinión pueden ser positivos o negativos, pero al final de Ujú. cuentas es gente famosa, Claro. ¿no? Puede ser empresaria o puede ser no empresaria, puede ser simplemente a nivel celebrity, ¿no? O sea, a lo mejor una marca de tequila, digo, hay muchos
celebrities que no necesariamente tienen que tener experiencia ni siquiera a nivel de empresarial, pero la gente sí lo está siguiendo. Entonces, lanzar tú hoy en día un producto y en la parte de bebidas, en donde no tengas ese backup, pues el distribuidor te va a escuchar, el distribuidor va a decir, a ver, tráeme tu producto, a ver, invierte en publicidad, a ver, agárralo, a ver, lo hago, lo torno. Claro. Vas a poder empezar a crecer, pero no se va a volver sostenible, porque la gente realmente te cambia tu producto muy rápido. O sea, en el momento que llega la roca, lanzas un tequila, todo el mundo quiere probar y decir el tequila de la roca. Cuando tú llegas con un tequila a una reunión, porque tú me invitas a tu casa, a tu oficina, regalo a un cliente, y yo llego con un producto que tiene cierta, ¿cómo te diré?, aceptabilidad del mercado, porque pues es de La Roca, ¿no? Ujú. O es de George Clooney, o es de Kendall Jenner, o es de, ¿no? O sea, o de Hamilton. Entonces, pues ya tengo una historia que platicarte, ¿no? Claro. Y ya eso tiene una validez. Ahora, si está bueno o no, pues ya no me importa equivocarme, ¿no? Sí. Pero a diferencia de que yo llego con un producto, es que este es del amigo del primo, lo probé, estuve en una cata, me di cuenta que tienen un superproducto, es orgánico y lo hacen de una manera especial y tienes que probarlo porque lo añejan diferente y la barrica y lo que tú quieras. Pues sí, sí tienes una historia bonita, pero pues a lo mejor al otro no le gusta y te dice, pues, ok, ¿no? O sea, me lo compró porque estaba en descuento. O sea, ya no Claro. tienes esa validación. Y la otra es la validación de las redes sociales. O sea, hoy en día, mira, pues este tequila está bueno, pues ok, pero pues no estoy presumiendo nada a lo mejor, pero si estoy presumiendo, mira, el tequila de George Clooney, mira lo que me hace sentir, porque tomo lo mismo que George Clooney, en ese momento cambia la percepción de la gente. Por eso yo sí creo que esos productos se volvieron totalmente un producto de consumo para poder presumir. O sea, antes, como no existía esa fuerza de redes sociales, pues la Ujú. gente podía consumir productos sin necesidad de presumirlos, ¿no? Claro. O sea, hoy en día, pues, conozco poca gente, o sea, o ves a los chavos y lo que tú quieras, o sea, a la hora que llegan y abren una botella de champaña, que no estén sacando su celular y presumiéndolo, ¿no? ¿Sí me explico? Y que muchas veces no saben ni siquiera lo que se están tomando, pero pues sí Es que saben correcto, la foto y el pero video, todo se ¿no? ve bonito y se ve Claro. bonito y se ve de alguien exitoso que está presumiendo una botella de champaña, ¿no? Claro. Ahora, supongamos que yo tengo una marca de alguna bebida alcohólica. ¿Cómo es el acuerdo con las celebridades? ¿Qué tipo de Mm, celebridad es la que pues tú vas a buscar? O Muy sea, buena si yo pregunta. quisiera hacerlo, ¿qué recomendación darías? Muy buena pregunta. Hay muchas celebridades que lo único que dan es su marca o su Su nombre. persona, su nombre, y te hacen acuerdos a lo mejor de 3 años, ¿no? Y el Ujú, primer año voy a hacer esto, el segundo esto y el tercero esto. Pero claro, tienes que entender que pues, esa celebridad tiene una carrera, ¿no? ujú. Eh, Hay algunos que, con varios que estuve hablando también en su momento, decían, bueno, es que mi carrera es mi prioridad, de ahí vivo, tienes toda la razón, ¿no? Y yo quisiera cambiarle al producto esto y aquello, a ver, espérame, hay cosas que son básicas del producto que ya trae que no le puedes tú cambiar Claro. independiente, ¿no? Pero bueno, voy a querer entonces tener un anuncio, uno de ellos, por ejemplo, me decía, es que yo acabo de salir en un anuncio en el Super Bowl de Heineken. Pues bien por ti, ¿no? Pero, o sea, y me pagaron $2 millones, pues padrísimo, ¿no? Pero pues esta marca no te puede pagar eso, ¿no? Ni Ujú. podemos tener, o sea, no estamos en el momento de hacer eso Sí, todavía. Entonces, pero sí lo que me puedes decir es cuánto te pagaron gracias a las ventas que aumentaron un 10%. No, a mí me pagaron un fijo. Bueno, aquí cambia el rollo, ¿no? Entonces, aquí, claro. ¿qué te parece que hacemos a lo mejor un tema de porcentaje? Entonces, puedes llegar a un acuerdo de porcentaje en cuanto a ventas y entonces tú ya lo consideras como parte de tu margen. Entonces, pues, si crees en las ventas, vas a crecer de manera, este, Proporcional. variable y proporcional, ¿no? No tienes un costo fijo, ¿no? La otra, ok, tiene un costo fijo y entonces a lo mejor te quieren cobrar $150,000 por estar siendo la imagen de tu producto. Ujú, Y eso también funciona, sin embargo, ahí, si les va muy, muy bien, después del tercer año te dice ahora 1 millón, ¿no? Y ya no te claro. puedes quitar esa imagen. Y la otra es que termina el tercer año, a lo mejor vas en una posición muy buena, pero llega otra marca y les dice, ay, pues yo te pago más. Y dicen, ya, con permiso, yo terminé aquí, y se van con otro. Y entonces pierde esa autenticidad. Mm, Entonces yo creo que el modelo que mejor funciona es realmente donde existe un porcentaje importante claro. de ownership, o sea, de participación por parte directo del celebrity. Entonces, pues ya te casaste con ellos. O sea, ya Sí, estás ahí y vas a largo plazo, ¿no? Y para bien y para mal, claro. porque te puede ir muy bien, como en nuestro caso nos fue muy, muy bien mucho tiempo. Crecimos, o sea, abríamos de repente lugares, no sé, en Boston en alguna ocasión, en una licorería, había formadas a lo mejor 300 gentes afuera para que les firmaran la botella, ¿no? Y pues llegaban, les firmaban la botella, se sacaban la foto con la celebridad y pues
lo ponía en sus redes sociales. Sí, Pero el efecto que tenía eso yo le llamo el spider web, o sea, tienes una telaraña que de alguna manera, o sea, es cada persona que va, tiene a lo mejor 200 personas así en su red social, claro, y entonces pues está publicándole a 200, a 200, a 200. Y los que lo están viendo en ese momento también dicen, ¿dónde es esto? Porque pues, esta persona se ve bien presumiendo eso ujú, y quiero yo irme a sacar mi foto con este cuate. Y si me cuesta claro, una botella de $80, lo hago, ¿no? Y entonces por $80 quedo bien en mis redes sociales. Yo, claro, yo quiero ir por una, ¿no? Entonces van y los ves formados al ratito también. Y entonces sigue ese efecto y dices, wow, ¿no? Pero cuando esa celebridad también tiene alguna situación a nivel personal, a nivel profesional, lo que tú quieras, pues igual te impacta, ¿no? Y tú claro. dices, ¿y eso qué tiene que ver con mi marca? Pues nada, o sea, no tuvo nada que ver con tu marca, eso fue, pero no, pues sí, sí te afecta porque es parte de, ¿no? Claro, ¿no? Y qué importante es también la selección de las celebridades, ¿no? No nada más en términos de números dentro de redes sociales, sino al final que tal vez comparta los mismos valores que la marca o que la audiencia que tenga esta persona pues sea la que también a nosotros nos interesa. ¿Qué hay detrás de ese tipo Es de bien, es decisiones? bien complicado, sobre todo porque tienes un producto en donde, por un lado, hay algunos que dicen, no, no, o Ujú, sea, yo no tomo. claro. Pues espérate, pues tú no puedes ser, ¿no? En alguna ocasión platicaba yo con una celebridad en México, y me decía ella, es que me encantaría y del tequila y la que tú quieras, pero es que yo no tomo, ¿no? Le digo, pues no, o sea, sí te tiene que gustar, o sea, tienes que estar convencido que lo que estás vendiendo y va a haber reuniones en donde, pues sí tienes que presentar y salud y ni modo que tú digas, a mí ponme agüita, pues no, sí te Claro, tiene que gustar, entonces tienes que estar convencido de lo que vendes, entonces pues ahí no. Pero por otro lado, también no puede ser al que le encante tanto pues, que se la pase o que se le pase la fiesta, ¿no? Porque claro. entonces también el mensaje que estás mandando es, oye, este cuate, ¿qué onda con ese producto? O sea, ¿no? Entonces tienes que tener mucho equilibrio, la verdad. Claro. Entonces, resumiéndolo, para llegar a acuerdos con este tipo de celebridades, pues por un lado debemos buscar un acuerdo variable, un porcentaje de las ventas, para que pues también haya un compromiso de ambas partes y que obviamente pues haya un beneficio mayor de ambas partes también. Y por el otro lado, al seleccionar este tipo de celebridades, pues creo que la clave es pues primero que le guste el producto, que esté convencido de que es un buen producto y que por el otro lado, pues al final también, pues creo que comparta los valores que el mismo producto busca comunicar. En este caso, pues si tienes a alguien que se emborracha y está en excesos, pues al final no es No lo es que tu la imagen. marca quiere comunicar. Entonces, digamos, esos diríamos que son los dos elementos de manera muy, muy simplificada. ¿Visualizarías algo más? No, no, no. Bien, pues me gustaría, por otro lado, pues como ir entendiendo tu visión empresarial y cómo ha ido también evolucionando. Me imagino que desde que pues abriste esta marca de tequila ya hace ya algunos años, ahora pues algo ha de haber cambiado dentro de tu visión empresarial. ¿Qué dirías que es eso que ha cambiado tal vez en los últimos 5 o 10 años en tu forma de ver los negocios? Mira, yo creo que no puedes tener un negocio precisamente que el éxito vaya a estar también hasta dentro de tantos años. Y probablemente eso Ujú. es la edad. O sea, cuando a lo mejor tienes 40 años, dices, bueno, pues está bien, o sea, tengo 10 años y si me retiro a los 50 está muy bien, ¿no? Claro, Cuando tienes 50 años ya dices, ah, caray, o sea, tengo 10 años y me retiro a los 60, pero a mi edad ahorita, pues, o sea, tengo 54, o sea, empezar algo de cero, ya dices, ah, caray, ¿no? Y hay historias, o sea, padres en donde dices, ah, sí, que este cuate de Kentucky Fried Chicken empezó a los 65 y que aquel, ¿no? Pero yo creo que cambia. El hacer al día de hoy, yo creo que los crecimientos de negocios son en mucho más corto plazo, en mi visión. Son también negocios de flujo y ujú, son negocios también que sean, que también fácilmente puedas venderlos en su momento, ¿no? ujú, O sea, que tengan que tengas un exit strategy, ¿no? En donde digas, bueno, mi negocio, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un negocio fácil de crecer, fácil de operar, precisamente para que pueda tener clientes que me lo puedan comprar. Y un poquito la marca que nosotros desarrollamos, por ejemplo, ahorita con unas cafeterías es Nómada, ¿no? Entonces ujú, nosotros decimos, bueno, es que el mundo es así, ¿no? claro. Siempre estás donde están las oportunidades, etcétera, y que pudiera ser un modelo de negocio que pudiéramos abrir en cualquier lado, ¿no? Y entonces nos gusta esto porque dices, mira, pues si lo hacemos aquí, lo podríamos estar haciendo en España, lo podríamos estar haciendo en otro lado, ¿no? Y si creces esas franquicias, también las puedes crecer en otro lado. Entonces es un poquito algo que pueda ser replicable en diferentes mercados, ¿no? Y lo vemos en un concepto a lo mejor como un Starbucks hoy en día, ¿no? Ujú, O sea, un Starbucks sí, empieza en Estados Unidos, lo que tú quieras, pero hoy en día lo pueden replicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esa idea de negocios
me gusta al día de hoy como para poder replicar eso en diferentes partes, ¿no? Claro. Que sea un negocio también divertido, un negocio. Cambiamos, por ejemplo, ahorita el tema de decir, bueno, pues es otro vicio el café, ¿no? Es increíble también ver también cómo en el café hay gente que te dice, es que yo llevo tomando café, no sé, 20 años, 30 años, ¿no? Y les preguntas por de dónde es su café, qué marcas, por qué, cómo se cosecha, o sea, de dónde viene, por qué, o sea, si en ese momento lo están moliendo, qué tipo de Claro. máquina, no tienen ni idea, ¿no? Sí, Y te das cuenta realmente también cuáles cafés traen pura mercadotecnia, ¿no? claro. Y cuáles cafés traen realmente un proceso artesanal y un sabor. Y entonces ahí ves también una oportunidad de mercado donde dices, todavía la gente, pues hoy en día con todos los accesos, pues tiene capacitación, se puede capacitar y saber Ujú. mejor qué es lo que está consumiendo al final de cuentas, ¿no? Sí, que al final son mercados diferentes, ¿no? Y que pues el café de especialidad pues también creo que ha crecido mucho en los Correcto. últimos años y, pues también creo que también cada vez más personas están consumiendo café. Se estaba viendo que se ha multiplicado el volumen de consumo también. Entonces, pues bueno, creo que hay como las oportunidades, Es ¿no? correcto, y digo, es una locura, hay mercados, tengo amigos, por ejemplo, viví yo muchos años también en Panamá, y tengo buenos amigos que tienen allá sus fincas, y lo venden ellos, sobre todo en la parte de Asia, Sí, una marca de café, bueno, no marca, una especie de café que se llama Geisha, lo llegan a vender a sí, $3,000 el kilo, o sea, es una locura, o sea, ¿quién te consume eso? Otra vez, el que quiere agarrar y presumir que se está tomando un café, y no es muy diferente a lo mejor a los vinos, ¿no? O claro, sea, tú llegas a un concepto de vino, yo personalmente pues, he probado vinos muy buenos, muy caros, pero yo te puedo decir que no tengo el paladar para poderte decir, es que claro, esta botella de vino que cuesta 30,000 pesos es muy, muy diferente a lo mejor a una que te cuesta 3,000. sí, O sea, mi paladar en una de 3,000 es extraordinario, me explico, ya me puedo quedar en ese nivel. Hay gente que dice, no, pero pues hay gente que quiere presumir que se está tomando vino de 30,000 o se está tomando un café claro. también de $3,000. Bueno, cada quien, Cada ¿no? quien. Y para eso hay diferentes mercados. Entonces, regresando un poco a la pregunta de, bueno, ¿qué evalúas o qué es algo que te fijas el día de hoy a hacer un negocio? Es, uno, pues una visión de mucho menor corto plazo, algo que te pueda dejar flujo, algo que sea replicable, algo que puedas, digamos que no necesariamente tengas tú que operar, sino que puedas delegar la operación y por ende, pues también tener una estrategia de salida. Entonces, me gustaría ir Sí, desmenuzando me- cada uno de estos puntos. sí, No sé si perfecto. quieres complementar No, algún no, sí, otro. tienes toda razón, porque digo, en este negocio también a lo mejor no le llamas tan capital intensive, porque Ajá, lo va a estar creciendo a lo mejor en función a cómo vayas creciendo una, cada una de las unidades, pero la gente es clave. Ahí sí la gente es clave, ¿no? Y yo ahorita en esta etapa, en estos negocios, yo lo que siento es que cuando tú te metes a full a operar un negocio, pierdes mucha estrategia mm, y pierdes el saber qué es lo que está pasando en otros mercados y el saber cuál era tu estrategia original en negocio. Porque empiezas a sacar bomberazos. Y ese yo creo que es un riesgo que corremos muchas veces los empresarios cuando te quieres meter de más a un negocio y empiezas a quererlo operar y a tomar decisiones de día a día, creo que es un error. claro. Porque pierdes ese enfoque precisamente en donde, a ver, espérate, aquí este negocio tiene que tener mejores sistemas, tiene que tener mejor información, qué está haciendo la competencia, cómo nos volvemos disruptivos, qué hacemos para diferenciarnos con los demás. Y en el cambio, pues si te vuelves a operar, empiezas a hacer el día a día, ¿no? Entonces tienes que tener gente muy, muy buena que tenga esa parte de operación y que te sepa a ti decir, no te metas, ¿no? Y tú también ser lo suficientemente prudente para saber, ya me estoy metiendo más. O sea, me está consumiendo esto un día a día cuando yo debería estar un poquito más en la parte de afuera, ¿no? O sea, en una junta de Claro. consejo, debería estar planeando más, debería estar viendo, porque cuando estás tú en un negocio operándolo día a día, dejas de ver cosas. Sí, totalmente. Y creo que la clave también es, como empresarios, pensar en construir sistemas que operen, digamos, sin nuestro trabajo, sin nuestra ejecución y que al final del día, pues eso sea lo que puedas delegar. Creo que un gran error, pues también es delegar sin tener procesos, sin tener esos sistemas de manera clara y pues ahí es donde se cae el balón. Correcto. Y no sabes lo que está sucediendo. O sea, son negocios también en donde si tú no tienes los sistemas correctos, no vas a poder entender el quiénes son tus principales clientes, cuáles son tus principales productos, cuáles son tus márgenes, hacia dónde tienes que estar enfocando.
esas ventas que estás haciendo. ¿Cómo te estás aliando con tus proveedores? O sea, ¿qué proveedores están siendo claves? ¿Cómo les pagas a tus proveedores? Si tus proveedores están contentos contigo o no, porque son los que te van a ayudar también a crecer, ¿no? O Claro. sea, hay muchas empresas que tienen la idea de ir creciendo gracias a los proveedores, ¿no? Pues, no sé si es gracias o explotando al proveedor, ¿no? Y si tú le preguntas al proveedor y estás contento con este cuate, dice, pues es No. mi cliente, ¿no? A nosotros nos pasaba, por ejemplo, me pasaba en el tequila, o sea, yo decía, o sea, no sé si este cuate es mi cliente o es mi peor enemigo, caray. O sea, me está destruyendo mi marca en lugar de Claro. haciendo marca, ¿no? Me quiere poner descuentos que yo no tengo por qué, o sea, yo no quiero descontar mi marca, pero me está obligando y estoy rompiendo con los márgenes que yo tengo, ¿no? Me prometió una cosa y está haciendo otra, o no me pagan, ¿no? Entonces yo decía, pues una venta no es cuando la vendes, es Es cuando la cuando la cobras. cobras. Y entonces, pues te cambiaba mucho esa idea del negocio, ¿me explico? Y era muy complicado el hacer un negocio cuando era tan largo plazo y tus clientes, pues no los veías tú como alguien con el que querías hacer la segunda venta, ¿no? Claro. Independientemente de que te haga tu pedido, pues lejos de ponerte contento, decías, híjole, lo quiero hacer o no lo quiero hacer, porque no fue el margen que yo pensaba, no está haciendo la relación como yo pensaba. Pero entonces, cuando tienes un negocio y estás creciendo y tus proveedores están contentos y les pagas a tiempo y están contentos en el servicio que te están dando, también ellos cambian y te están diciendo, oye, ahora traigo este otro producto, ya viste esto, Claro. y te vuelves un socio comercial. Sí, ahora, ¿cómo crees en tu experiencia, en tu opinión, cómo crees que cambia la visión de un empresario cuando diseña su empresa pensando en el éxito, pensando en venderla, pensando en traer otros inversionistas versus pues, los empresarios que tal vez no diseñan su empresa pensando en eso? Sí, sí cambia, porque tienes que tener mucho mejores controles desde el día uno. O sea, yo un poquito, lo que me acuerdo que en su momento me decían, ¿por qué? ¿Qué hace una empresa pública de Ujú, una empresa no pública, ¿no? Cuando trabajamos en casas de bolsa y lo que sea, ¿no? Y, y realmente cuando tú tienes una empresa pública, pues tienes que dar cuentas, al claro. final de cuentas, ¿no? Y están los inversionistas y cada trimestre le tienes que decir, aquí está, tu acción vale esto por esto, este, estamos pensando hacer aquello, si no funcionan las cosas tienes que correr gente, Ujú, pero tienes que estar dando cuentas, ¿no? Cuando tú tienes una empresa familiar o sin inversionistas o donde no tienes un exit strategy, pues de alguna manera estás pensando que eso luego lo hago, o sea, no pasa ujú. nada, eso, mira, tengo el control, pero pues, no es así, o sea, yo creo que lo que te ayuda mucho al tú el decir, mira, si en 3 años voy a salir, tienes que dejar hecho muchas cosas y tienes que tener ese accountability y ese orden en tu empresa, ¿no? Claro, Desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de reportes, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal. O sea, tienes que tener todo eso estructurado y no llegar al momento de decir, bueno, ya la quiero crecer o ya la quiero franquiciar o ya la quiero vender y no tienes nada de eso, ¿no? Entonces, ¿a quién se la vas a vender? ¿Qué números les puedes enseñar, ¿no? sí, y creo que sea la decisión que sea que quieras vender o que no quieras vender, creo que tan solo el ejercicio de pensar tu empresa como si la fueras a vender, pues te da disciplina, te da cierto orden, te da cierta estructura, te da ritmo, te da pues hasta una presión, como dices, que justo es la que te ayuda a crecer, porque al final como empresarios pues híjole, muchas veces no tenemos a alguien que esté detrás de nosotros, pues digamos, picándonos las costillas para buscar el crecimiento de nuestra empresa, ¿no? Y, Entonces creo que es bastante sano. y yo creo que también ha cambiado mucho la mentalidad de los empresarios que adquieren empresas. Es decir, Ujú, se dan cuenta que muchas veces suena muy fácil, voy a crear una nueva empresa, y a muchos nos gusta esa locura, sí, pero sabes que tu porcentaje de éxito o fracaso puede estar limitado, ¿no? O ujú, sea, puede ir de cualquiera de las dos maneras. Al final de cuentas es una apuesta que tú estás haciendo, haces tus estudios, valoras y lo haces de la manera más educada y profesional que puedes, pero al final de cuentas no deja de ser un riesgo. un riesgo, ¿no? A diferencia de cuando estás tú vendiendo una empresa que ya trae un flujo. Ujú, Entonces, ¿qué están haciendo muchos empresarios? Se voltean y dicen, espérate. Y por eso es que invierten en franquicias, ¿no? Y por claro. eso es que están dispuestos a pagar un royalty y dejar dinero en la mesa, en margen, y pagárselo a alguien más, porque ese negocio está aprobado. Claro. Entonces, eso pasa muchas veces cuando tú también no nada más estás vendiendo la franquicia, sino que estás vendiendo tu negocio como tal, pues ya el nivel de riesgo que está absorbiendo esa persona es mucho menor.
y la picada de piedra de empezar a ganar los primeros clientes y los segundos y el ir creciendo tus Claro. redes y el ir a hacer todo eso, suena fácil, o sea, pero en el momento que ya tienes 3, 5 años con ese negocio y que ya creciste toda esa base de clientes y ya hiciste tu mercado y ya hiciste una marca, pues eso vale. Y Claro. eso alguien está dispuesto a pagártelo, ¿no? Y justo, ¿qué debería estar evaluando un empresario, un emprendedor que quiere salir a buscar inversión para su empresa? ¿Qué le recomendarías que, pues, primero pusiera en orden antes de ir a tocar esas puertas? Pues yo creo que primero tiene que ser la parte legal, o sea, tiene que estar sumamente transparente, Ujú. porque pues, yo creo que no puede llegar ni siquiera un solo peso o dólar a la inversión si no está muy claro de cuál es esa Ujú. situación y cómo está cubierto el inversionista, ¿no? Después, la transparencia. O sea, yo creo que es la transparencia y el nivel de reporte. O sea, ¿quieres tú un reporte mensual? ¿Quieres un reporte? O sea, sí, tienes que tener esa información de lo que está sucediendo, ¿no? Desde la etapa preoperativa Ujú. hasta la etapa ya operativa, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. O sea, el inversionista al final de cuentas puede él tener una aceptación que el negocio no sea exitoso, si solo si se le esté comunicando y se le esté dando transparencia. Porque lo acepta, o sea, también Claro. por eso están invirtiendo el dinero contigo, no lo están invirtiendo en el banco, lo están invirtiendo contigo porque les va a dar más rendimiento, ¿no? Porque les gusta el negocio, porque saben que tienen más éxito. O sea, si no lo ponen en CETES en el banco y se acabó, ¿no? Entonces, sí están conscientes que hay un riesgo. Lo que no se vale es que digas, ah, bueno, el negocio no fue exitoso, pero ¿qué crees que oculté esta información? Claro. O sea, en ese momento sí hay un problema, ¿no? Entonces, y es yo creo que en donde los inversionistas, este, truenan, ¿no? Y yo creo que en mi experiencia que yo he tenido socios pues, de muchas partes, o sea, americanos, hindús, franceses, panameños, mexicanos, realmente me doy cuenta, yo sí creo en las sociedades Ujú. y un socio es mucho más importante que el propio negocio muchas veces. ¿Por qué? Porque el socio te puede destruir tu negocio. Mm. O sea, si agarras un mal socio, te puede destruir tu negocio. Claro. No va a dejar que lo crezcas, a lo mejor no quiere meter dinero, a lo mejor mete a alguien que también no es correcto, pensando tú que está haciendo las cosas bien, eh, y te va a limitar a lo mejor el crecimiento de tu negocio, ¿no? Sí. Ahora, si es un socio pasivo en donde al final de cuentas así estuvo, tienes acciones clase B, C, lo que tú quieras, pues no pasa nada. O sea, ahí sí lo tienes a lo mejor más claro que ese socio no va a ser un socio operativo. Claro. Pero si tú estás haciendo un negocio con un socio operativo, y ese socio no hace las cosas de acuerdo a los principios que tú tienes o en la manera en la que tú envisionaste el negocio y de acuerdo a lo que pensaste en tu acuerdo de accionistas Claro. y cómo lo ibas a hacer, pues traes un problema. Sí, 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 es como cuando dicen, bueno, tienes que saber escoger a tu pareja porque tu pareja potencia tu vida o te la destruye Es también, ¿no? correcto, tal cual. Y en tu caso, ¿en qué te fijas cuando buscas un socio? Pues uno, ¿cuál va a ser Tiene que ser muy claro cuál va a ser su nivel de involucramiento. Ujú. Tiene que ser muy claro cuál es su network también, o sea, en qué va a aportar y cómo genera. Y el nivel de comunicación. O sea, para mí es muy importante también el nivel de comunicación. O sea, y eso lo vas Ujú. aprendiendo y es una sensibilidad al final de cuentas. Porque, pues porque también me he equivocado y he tenido Claro. muy, muy buenos socios y he tenido también pésimos socios, ¿no? Y me he tenido que divorciar de esos socios, ¿no? En donde, oye, o te compras, o me compras o te compro, ¿no? ¿Y cómo le hacemos, no? Claro. Porque tienes que llegar a decir, pues esto no va a funcionar así, ¿no? Y como dices tú, es como un divorcio, ¿no? O sea, o Sí. te quedas la casa tú o me la quedo yo, pero los dos no podemos vivir en la misma casa, ¿no? Y quién se queda con el perro, ¿no? Exactamente. Y en ese caso, por ejemplo, decías, bueno, la comunicación. ¿Podríamos darle un doble clic a este tema? Bueno, a nivel de comunicación, ¿qué buena práctica, qué aspectos es nuevamente lo que tú te fijas o qué dinámicas estableces tú con un socio a nivel de comunicación que crees que eso pues hace, digamos, la vida más amena? Mira, he tenido socios que se han vuelto mis amigos. Ajá, Y es por el nivel de comunicación y la lealtad y cómo funciona. Y eso es padre, claro. porque empieza una relación de sociedad donde no los conoces y se vuelven tus amigos. Y ha sido al revés, he tenido amigos que se han vuelto mis socios. Ok. Cuando tienes un amigo que se vuelve tu socio, el día uno la comunicación ya existe, Ujú. porque ya tienes esa parte y ahí lo que tienes que saber es cómo manejar esa comunicación porque como te tienes tanta confianza conmigo que te puedes mentar la madre muy fácil. Sí, Y no necesariamente lo harías si no tuvieras esa.
Esa esa confianza. confianza, ¿no? Entonces tienes que saber respetar esa parte de decir, sí, sí somos amigos, pero también nos tenemos que respetar muy bien profesionalmente para no caer en ese tema, ¿no? Sí. Y tienes por otro lado, los que no son, a lo mejor no tienes esa cercanía y que es más bien un socio comercial y entonces tienes que ir encontrando también, pero ahí es en donde muchas veces dices, ah, caray, pues estos valores no pensé, ¿no? O no pensé que fuera así. Claro. Y es en donde a veces pues te equivocas porque pues no lo conoces tanto. Y hay veces que te sorprendes para bien también, dices, ah, mira, este cuate no pensé que fuera así y qué bueno, ¿no? Sí, yo creo que también el hecho de que también tú mismo te conozcas, que tú identifiques, híjole, cuáles son tus valores, cuáles son tus no negociables, pues también creo que al final hace que puedas tener claridad de, bueno, con quién sí te puedes asociar y con quién no. Al final creo que cuando los valores cambian entre las personas, pues tal vez el que no es un buen socio para mí, pues probablemente sí pueda ser un buen socio para ti, aunque creo que también hay ciertas cosas que son pues comunes, ¿no? Correcto. Entonces... pero bueno, esa es mi visión de las sociedades. Ahora, ya estamos llegando a una etapa final de esta conversación y justo llegamos a una sección que le llamamos decisiones de negocios, Ok. donde pues seguramente te ha tocado también que tomar a veces una decisión de negocios es complejo porque pues, es un camino muy solitario, ¿no? Muchas veces no tienes a un empresario amigo al lado con el cual consultar la decisión y te toca tomar la decisión pues viendo al iPad, viendo al horizonte, cruzado de brazos en la silla y ahí. Entonces, pues me gustaría ponerte un caso de negocios con un par de decisiones, las cuales las dos son totalmente viables, y pues Perfecto. que tú nos compartas qué decisión tomarías y por qué. ¿Te Perfecto. parece? Me parece bien. Listo. Si quieres, antes de eso te platico muy rápido Sí, una frase que me gustó mucho, que cuando tú estás tomando decisiones de negocio que sabes que van a ser muy exitosas, porque son decisiones de crecimiento, sí. los haces muy fácilmente con todo el mundo, porque todo el mundo quiere ser parte de esa decisión, Ok, porque te ven exitoso y te ven que estás creciendo y porque la decisión es fácil, porque es hacia arriba. claro. Cuando Y estás cuando la tomando una decisión decisión es... hacia abajo, la estás haciendo solo. O sea, porque ahí sí los demás no quieren mejor involucrarse, mejor dicen mejor no, y ya, y todos calladitos. Entonces, Claro. esa es la parte del empresario que muchas veces la puedes compartir con mucha gente y muchas veces cuando no esa decisión es, hijo, mejor vendo y aquí tengo un problema acá, y entonces en ese momento cambia y es más difícil, ¿no? Pero Sí, bueno. porque pues al final quien te da la recomendación pues también cede parte de la responsabilidad. Entonces, pues cuando es para bien, pues todos quieren opinar, pero cuando es para entrarle a los guamazos, pues ahí es donde no cualquiera pues tanto te recomienda como se también cede esa responsabilidad. Claro, claro. Bien, pues entonces mira, la decisión que tenemos el día de hoy es la siguiente, o el caso que tenemos el día de hoy es la siguiente. Llega una oportunidad de inversión que en papel pues es muy atractiva, es una empresa que tiene 3 años de operación, que tiene un buen flujo, que está creciendo anualmente un 40-50%, tiene ingresos recurrentes y márgenes sanos, pero que justamente el socio es alguien que pues cambia en sus decisiones, igual y no es alguien, digamos, tan transparente, entonces al final tienes pues dos opciones. ¿No? La opción número uno, pues es invertir en un negocio que se ve bien en papel, que se ve atractivo, que se ve interesante, pero que pues ves riesgo, digamos, en los socios. ¿Sí? En la forma en cómo ellos se llevan, en cómo ellos se transparentan las cosas. Y pues siempre está la posibilidad de que tú como el inversionista, como el tercer socio, pues pueda de alguna forma mediar, pero en una de esas no. Entonces, la opción número uno sería invertir, la opción número dos sería no invertir. ¿Qué L- haces? no invertiría. ¿Por qué? Lo que yo aquí estoy viendo tal cual como un foco rojo es que ya existe una problemática con los demás socios y si le entendí bien lo que me dijiste es que sería una tercera parte. Entonces, si yo no tengo control de este negocio y voy a entrar con un 33% y los otros dos van a estar cambiando y no son transparentes, como mencionaste, en la manera de manejar el negocio, probablemente no lo van a seguir, no lo van a hacer, no van a cambiar. Y entonces estoy entrando en algo que traigo una ilusión yo de modificar y un par de años después me voy a dar cuenta que ellos así siguen haciendo sus negocios y yo con ese 33% no voy a poder modificar mucho en tomas de decisiones Ujú. estratégicas y muy, muy claras. A lo mejor van a validar algo de lo que yo pueda aportar para el negocio. Y al principio lo consideran como, ah, mira qué buena idea y lo que tú quieras, pero si no van a ser transparentes y si ellos ya están teniendo problemas, va a acabar siendo un problema. Claro.
Ahora, ¿cuáles son las red flags que tú ves en un negocio cuando tú entras? Digo, más allá de, pues, que los números tienen que ser correctos, lo que acabamos de comentar, que los socios, pues, tienen que ser personas que compartan los mismos valores. ¿Hay algo más que tú ves como una red flag en el Inter? Yo creo que o sea, los negocios son people person, o sea, si Sí. tienes que pensar, ok, cuál va a ser la gente que lo hace, eso para mí sí es fundamental. Por la otra realmente es la industria, o sea, ese negocio puede ser rentable ahorita. En su momento yo me acuerdo de un negocio, no, es que tenemos una fábrica que hace archiveros y es un gran negocio. Pues sí, pero ¿qué crees? Ya nadie usa papel, ¿no? O sea, te invito yo ahorita a un gran negocio en números de impresoras, pues ya nadie imprimen, ¿me explico? Ujú. O de cámaras fotográficas que te imprimen unas Polaroids, ¿no? Pues ya no, gracias. O sea, ¿en dónde está el nivel de tu empresa al final de cuentas y cuál va a ser la tendencia, ¿no? En el Claro. caso de las cafeterías, si la tendencia realmente fuera la máquina de café y el tema de dar un café a lo mejor Ujú. en un drive-thru, pues efectivamente esa industria va a desaparecer porque las máquinas te van a hacer tu café. O sea, tú vas a Claro. llegar con tu celular, lo pones mientras vas en el coche y le vas a hablar y le vas a decir que estás parándote por un café y no necesitas hablar con nadie y lo vas a pagar desde tu celular y se acabó y te van a dar un buen café. O sea, la calidad del café está bien y va a ser Sí. siempre exactamente el mismo porque la máquina lo va a hacer exactamente igual. Si lo que tú estás buscando es una experiencia de un lugar en donde tú puedas llegar a sentarte a platicar con un amigo porque nos queremos tomar un café, entonces queremos platicar. Ujú. Entonces ya es una experiencia, ya no necesariamente, o sea, ese café ya cambió. ¿Y qué crees? Pues la persona que me lo está sirviendo me va a dar un valor agregado. Ese café me lo traje de Chiapas y fíjate que en esta parte en Chiapas. Y entonces, caray, ya me platicó una historia de dónde viene ese café y por qué. Y entonces ahí sí voy y busco la ubicación y el lugar. Entonces digo, ok, la tendencia del lugar es que seguirá habiendo lugares para que la gente platique. Entonces esa sí es una tendencia. Pero cuando el negocio ya hay una tendencia que no va por ahí, yo digo, por ahí entonces no. O sea, si yo ese negocio no lo veo que va a estar en 20 años, digo, no es el negocio donde quiero invertir. Muy bien, pues Jaime, te agradezco mucho esta conversación, ha sido muy valiosa. ¿Algún lugar donde podamos seguir tu crecimiento, redes sociales, sitio web, algo que te No, gustaría realmente compartir? en mis redes sociales las tengo privadas, o sea, no hago nada a nivel público, así es que no tengo nada público, lo he manejado todo muy privado. Muy bien, pues un gusto, Jaime, que tengas un excelente día. Ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy y nos vemos en un episodio de Crecedor X Podcast. Fenómeno, muchas gracias a ti y a tu auditorio, un placer haber estado contigo y haber platicado y espero poder aportar un granito de arena para tu auditorio. Gracias, Jaime. Que estés muy bien.